Hola a todos, ¿cómo les va? Un nuevo video para esta semana de Contrario Censu. El tema que vamos a analizar en este pequeño bloque es, bueno, una nueva medida que está rigiendo esta semana, que es un anuncio, uno más, y yo por ahí pido disculpas a los que ya están hace rato en el canal y nos conocen hace rato, de que es la vez número 40 que vamos a analizar el problema del control de precios, pero a lo largo de 3 años de gestión yo ya no sé cuántas veces va que el gobierno anuncia lo mismo. Emiten, descontrolan la inflación, cuando la inflación se empieza a descontrolar y ya no la pueden negar, anuncian este tipo de medidas, pasan 3 o 4 meses y cuando viene la etapa de pedirle explicaciones de por qué Pitos no funcionó, que podría ser algo bastante inteligente de parte de su electorado, mágicamente se olvidan o el tipo que lo anunció se va, como antes era Feletti, ahora es Massa, y vuelven a anunciar otro, sin explicar por qué no se cumplieron los anteriores. Entonces, básicamente lo que anunció Massa, una vez más, y esto lo hemos visto desde que inició, Alberto Fernández ya lo decía en campaña, esto, el congelamiento de precios y salarios, hizo un acuerdo con empresas y con sindicatos donde va a congelar una serie de productos de la canasta alimentaria, de consumo básico, en lo que él llama un 4x4. Durante 4 meses van a poder aumentar en promedio un 4% anual como tope. También establece, obviamente, por una medida tan tonta, no tiene nada de acuerdo, hay un palo atrás, hay multas y sanciones para el que no cumpla. Entonces, también empodera a intendentes y distintas organizaciones sociales a que puedan controlar y que el Estado pueda aplicar multas al que no respete esos precios preregulados. Entonces, ya hemos hablado un montón de veces, insisto, no es nada nuevo lo que vamos a explicar ahora porque el problema es siempre el mismo. Hay un libro que se llama 4.000 años de controles de precios e inflación, cómo no controlar la inflación. Bueno, este es el mismo problema. Entonces, si nosotros 4.000 años, 4.500 no funcionó, bueno, no va a funcionar ahora. Y lo que hay para decir es lo mismo porque es un tema empírico. El problema del gobierno, una vez más, no es la inflación, no son los precios que pueda poner la góndola del supermercado, que además no es el único lugar donde la gente compra alimentos. Las grandes cadenas de supermercados pueden vender a pérdida o bajar sus márgenes de ganancia, porque van a aumentar precios al 4% con una inflación que nunca baja del 6%. Sí, muy posiblemente las grandes cadenas de supermercados no ganen plata durante estos 4 meses y lo compensen de otra forma, con otro favor, con algún curro para importar. Eso se arregla. El problema lo tiene el almacén, que no puede competir y no tiene los curros que tienen los grandes supermercados y que va a tener que aumentar sus precios acorde a la inflación, mientras que el supermercado vende con un precio mucho más bajo, porque ya arregló con el gobierno. Entonces eso va a hacer que se fundan también muchos almacenes de barrio. Pero independientemente de eso, no es el problema en la góndola. El problema es que se sigue, cuando alguien habla de control de precios, es un detector de idiotas. Es lo mismo que hablar de palabras que hemos usado como claves que detectan gente idiota, como fuga de capitales. Bueno, esto es lo mismo. Si pensás que un precio se puede controlar, es porque no entendés lo que es un precio. Un precio es una señal. Eso quiere decir que funciona como una especie de faro de norte para que los agentes del mercado que toman decisiones, y cuando digo agentes no se imaginen nada complicado, es el hecho de que vos puedas tener un frasco de café en el supermercado, implica que hay un montón de personas, vamos a decir, que intervienen en esa cadena. Hay un tipo que tiene una plantación de café, ese tipo tiene empleados, los empleados del tipo cobran un sueldo, utilizan herramientas, después el tipo que cosecha el café lo manda a alguna fábrica de procesamiento, de ahí va a un centro de distribución, el centro distribuidor lo pone en las cadenas del supermercado, y por hacerlo muy fácil, esa es la mínima etapa por la que pasa un frasco de café que ves en la góndola. Entonces, el precio que pusiste en la góndola es el producto de todo lo anterior. Cada una de las personas que intervino ahí estuvo mirando cuánto sale el precio y cuánto le queda de ganancia. Si el precio que me pagan es cero, no me muevo de mi casa, no voy a juntar café, no distribuyo café, no abro el kiosco, no hago nada si no me pagan, porque nadie quiere trabajar gratis. Todos quisiéramos cobrar por cada cosa que hacemos $1.000.000. Entonces, el problema de ese precio es que nadie me va a comprar, entonces voy a estar en el mismo problema. En un precio no me quiero mover de mi casa, en el otro nadie me quiere comprar, entonces no tengo nada para hacer. Por eso se conoce como el equilibrio de oferta y demanda, punto de equilibrio en realidad, a ese punto donde encontrás un precio, una señal. Mirá, en este punto hay gente que está dispuesta a producir y gente que está dispuesta a comprar. No es complejo, pero no es tan complicado de hacer. El problema es cuando la política se mete en el medio, y acá insisto, el problema no son los precios, es la inflación. Los precios son siempre los mismos, medilo en dólares y te da igual. El problema de la Argentina es que cada vez ganamos menos porque se deteriora la moneda, producto de la emisión monetaria, bueno, un montón de cosas que, insisto, ya hemos hablado 40 veces, lo que pasa es que el gobierno lo sigue aplicando.
El problema sigue siendo, insisto, el deterioro de la moneda, pese a que lo han anunciado 80 veces, porque también nadie les pide explicaciones del resultado de cada cosa que anuncien que van a hacer, porque después no se cumple y a nadie le importa. Pero el gobierno, cuando asumió Massa, que se gastó una fortuna en invitar 500 personas a comer sanguchitos y a sacarse fotos y anunciar que venía un megaplan económico. Bueno, una de las cosas que él anunció es que iban a dejar de gastar guita, que iban a ajustar los gastos, que las empresas públicas iban a dejar de tener déficit, que no íbamos a meter más gente a planta permanente del Estado, que se iban a frenar los concursos para que sigan entrando empleados al Estado que ya no saben ni dónde ponerlos. Bueno, le iban a dejar de emitir. Una serie de cosas, no cumplió ninguna Massa, no cumplió ninguna. Cuando quiere le echa la culpa a Cristina, otras veces le echa la culpa a Alberto, otras veces le echa la culpa a cuestiones externas, pero Massa no cumplió nada de lo que anunció, como no cumplió nada de lo que anunció Guzmán, como no cumplió nada de lo que anunció Bataque, como no cumplen nunca nada de lo que dicen porque no tienen consecuencias. Ellos agarran un micrófono, dicen cosas, hay una tropa que los aplaude, pero nadie se está fijando ni en lo que dicen, ni a dónde los va a llevar, ni si se va o no se va a cumplir. Entonces, el problema sigue siendo el mismo, el gobierno sigue teniendo déficit, no se molesta demasiado en acomodar ese déficit. Por ahí vas a ver que toman alguna medida aislada y Massa toma en ese sentido algún recorte de partidas, utilizando la inflación también como mecanismo de ajuste, aumentan menos de lo que va a ser la inflación en el presupuesto para ir recortando los presupuestos de cada ministerio, pero de una forma o de otra son pavadas porque las cuestiones de fondo no se tocan. De hecho, la empresa AISA, de donde trabaja la mujer de Massa, va a perder una fortuna de plata este año y se la va a dar el Estado, y el Estado no tiene plata, entonces emite. Como emite, deteriora la moneda, porque hay mucha oferta de pesos y poca demanda, y lo demás se explica solo. Pero otra vez estamos hablando de esto. Entonces, ¿cuál es el punto que tiene el gobierno? No solamente la inflación, sino este nivel de inflación, porque es tanto lo que emiten, es tanto el descontrol que hay a esta altura del partido, que esto lo hemos explicado otras veces. En una macroeconomía, por ser tan importante el precio, eso que yo les explicaba, de que es una señal y que sin esa señal es muy difícil que los agentes puedan decir si les conviene producir o no, o qué cantidad les conviene producir, porque la cuestión no es vendo un alfajor o vendo una cajita de té o vendo no sé, un frasco de café como hacíamos hace un rato. Es que no solamente me tiene que quedar una ganancia para mí y para pagar mis salarios, sino que además de eso tengo que reponer para seguir vendiendo mañana. El negocio es la cadena, es un flujo de la economía. Entonces, en un flujo en el que todo el tiempo tenés que estar proyectando para adelante, la inflación en cualquier economía sana es un problema a erradicar de entrada. Por eso muchos países se están preocupando cuando a raíz de lo que emitieron en la pandemia y otras cuestiones globales, está teniendo más inflación del promedio y andan todos en 7, 8, 10 puntos. Y con esa cantidad de inflación están alarmados. Entonces, no es que son tontos, porque si fuera una pavada, 10% de inflación, los tipos te van diciendo, bueno, no pasa nada. Cuando llega a 50 veo qué hago. Todos los países, ni siquiera los de primer mundo, hasta los de tercer mundo, cuando ves lo que pasa en Uruguay, Chile, bueno, Brasil en este momento tiene controlada la inflación. Estados Unidos tuvo tasas altas de inflación, ya lo está tratando de morigerar. Bueno, ¿cuál es el punto? Si se preocupan estos tipos, que les va más o menos bien cuando tienen 7, 8, 10 puntos como una locura de inflación, porque ya son 2 dígitos, es porque realmente es muy difícil planificar una economía con inflación. Por esa razón es que, salvo en Argentina y 4 o 5 países más, es un problema que está totalmente resuelto. Incluso, insisto, en países que económicamente hacen todo mal, ya se han dado cuenta que la inflación no les va a mejorar mucho la cuestión, ni siquiera en el corto plazo. Eso es un problema directamente evitable, porque ya hasta es fácil saber cómo. No emitís de más, no es muy difícil. Bien. Entonces, en este contexto, insisto, ya la inflación de por sí misma es un problema, así sea de 8 puntos, 10 como una locura. Cuando vos tenés 50, y ni hablar cuando estás arañando el 100, que es lo que le está pasando a Argentina, ya directamente es insostenible cualquier tipo de medida. ¿Por qué? Y porque con una inflación del 10, si vos más o menos estás dejando de emitir, como pasa un tiempo de unos 6, 7, 8 meses, tal vez un año, entre que emitís impacta en lo que es la inflación, por la velocidad de circulación del dinero, bueno, sí, vos podés dejar de emitir, hacer un control de precios y congelar precios y salarios por muy poco tiempo, hasta que tu política de dejar de emitir se ajuste con esto y después se empareja. Ahora, no lo podés utilizar cuando tenés 100% de inflación porque ya no tiene sentido. No hay paritaria que aguante más de 3, 4 meses porque ya se están reabriendo para renegociar. No hay manera de saber cuánto va a ser la inflación en un año, mucho menos en 2, mucho menos en 5, que en términos de proyectos económicos no son plazos largos. Y este tipo de medidas, a esta altura del partido ya ni se justifican, porque
Vos decís, bueno, congelo el 4% de la Fanta en la góndola del súper. Ah, sí, ok, pero a la gente le sigue aumentando la luz, le sigue aumentando la prepaga, le aumenta el colegio de los chicos, le aumenta el seguro del auto. Todo lo demás te aumenta porque el gobierno sigue emitiendo. Entonces, dibujan un gasto de una familia promedio en un 2% mensual, que sí, ponele que se note, pero sigue siendo un problema. Y las familias están ahorcadas por un montón de otros lados. Entonces, sí, vas a poder comprar 3 paquetes más de galletitas en el súper por mes, pero ¿cómo pito vas a hacer para pagar la cuota del auto o la boleta de luz? Y ahí está el otro problema. La gente no es tonta tampoco. Pero acá viene un poco el punto también. No entender un problema implica este tipo de cosas, hacer malos diagnósticos. Hacer malos diagnósticos no es solamente que no encontrás la solución al problema, porque obviamente lo estás encarando mal, sino que el mismo problema que estás solucionando con métodos incorrectos se empieza a agrandar. Porque todo el tiempo que perdemos anunciando controles de precios que después no se cumplen, para después anunciar otro nuevo, para después anunciar medidas que después no se van a cumplir, como de ajuste fiscal, es tiempo que la inflación se sigue acumulando, pero estos tipos siguen emitiendo al no ver el problema y están haciendo algo que va a ser muy difícil de frenar el día de mañana. Entonces, el argentino se caracteriza por ser impaciente en lo económico, pero tengamos atención a esto también. Cada problema que pateemos para adelante es un problema que va a ser más difícil de solucionar mañana. Sí, yo puedo alterar la libreta de la facultad y poner que aprobé todos los exámenes para irme de vacaciones, pero después tengo que rendir el doble de materias, o sea que el problema no es que es el mismo, es peor. Y eso es lo que a mí más me altera de la Argentina, que se está metiendo en una explosión enorme y vos ves gente contenta con esto. Ves mucha gente, está bien, criada al calor del Estado, criada en adoctrinamiento puro y demás, pero que está conforme con este tipo de estupideces y muchos dicen en realidad que Massa sabe perfectamente que este control no sirve para nada, pero que lo anuncia porque se lo ha pedido Cristina, porque su electorado quiere escuchar este tipo de cosas. Mirá cómo lo jodió el supermercado, me compré una Fanta a mitad de precio porque los cagué con el congelamiento de precio, ahora la inflación se la enchufé. Mirá que vivo, estúpido. Y la boleta de luz del que no la puede pagar y el que tampoco puede pagar ese 4%, y la gente que trabaja en un supermercado y no va a poder aumentar su salario porque el producto que vende la empresa está congelado. Bueno, son miles de cosas que esta gente obviamente o no ve o no le importa, pero acá se justifica un poco la grieta, porque hay gente que en su manera de votar y pensar nos jode todo el tiempo la vida y no hay manera, ya está demostrado a esta altura, de que cualquier tipo de evidencia empírica los haga cambiar de parecer. Así que bueno, no hay mucho más para decir del tema del control de precios, es el mismo que las otras 250 veces, va a pasar lo mismo que las otras 250 veces, y seguramente en 6 meses, cuando estemos hablando de la campaña electoral, vamos a tener que hacer un copia y pegue de esto y volver a decir otra vez lo mismo, porque el gobierno va a anunciar un control de precios, olvidándose de esto, olvídense que van a reconocer autocrítica, anunciando como novedad otro control de precios que también va a fracasar, pero si Dios quiere, en algún momento del año que viene se van a ir. Así que bueno, gracias a todos como siempre por el aguante, denle me gusta al video, suscríbanse al canal los que todavía no están, y nos reencontramos seguramente en estos días en otro video más para Contralosenso. Un gran abrazo y que terminen bien el día.